Bienvenidos a todos una vez más a un nuevo webinar de nuestro Cloud Security Learning Path. En la sesión de hoy vamos a cubrir el tema de seguridad en IaaS, infraestructuras como servicio, y la automatización. Conmigo estará Víctor Molina, experto de seguridad de Checkpoint. El que os habla, Javier Hijas, arquitecto del equipo de seguridad cloud en DaVinci Group. La sesión de hoy estará muy orientada a abordar algunas de las dudas que nos habéis hecho llegar antes de la sesión, por lo que ya te aviso de antemano, Víctor, intentaré ir añadiendo de todas las preguntas que nos han ido haciendo, ¿vale?, durante la sesión, de modo que espero que no sean demasiado complicadas. Para los que sois nuevos en el Security Learning Path, simplemente comentaros Checkpoint como fabricante israelí de productos de seguridad, especializado en Cloud Security, y por parte de DaVinci Group. Para los que no conocierais, DaVinci Group es un integrador enfocado y especializado en infraestructuras seguras, pero con foco en distintas áreas. Tenemos un área de plataformas donde tenemos especialistas en desarrollo para plataforma digital. A la derecha de todo veis también nuestra área de Data Analytics, búsqueda empresarial. Tenemos mucho foco con productos muy especializados en Big Data como Elastic, y las áreas desde las que lanzamos esta iniciativa, que son las de DaVinci Cloud y Cyber y Cloud Security. Uno de los temas en particular de estas dos áreas por las que nos habéis preguntado es nuestro producto de Cloud Security Center. El Cloud Security Center es la solución de servicio gestionado de seguridad que ofertamos para nuestros clientes, aprovechando las mejores tecnologías del mercado. Una de ellas, como veis, es la suite de productos de seguridad cloud de Checkpoint, además de herramientas de seguridad nativas y herramientas open source, todo para daros una herramienta que simplifique vuestra operación y vuestra definición de seguridad cloud sin que os obligue a convertiros en expertos de cada una de todas el inmenso portfolio que tenéis de herramientas de Cloud Security. Con estos dos avisos, simplemente recordaros que el Cloud Security Learning Path es un conjunto de 4 sesiones que hemos preparado para vosotros. La primera comenzando la semana pasada. La grabación está disponible, a muchos de vosotros ya os ha llegado y muy pronto estará también disponible en nuestro canal de YouTube. La sesión de hoy enfocada a seguridad para infraestructura como servicio y automatización, y las próximas 2 semanas todavía nos quedarán 2 temas muy interesantes para los que nos apoyaremos en algo que ya introdujimos en la semana pasada, que son las buenas prácticas que os recomendamos para cualquier despliegue nuevo o existente en cloud. ¿Vale? Son 7 puntos, son muy sencillos, pero aún así son tan completos como para cubrir todas las áreas de recomendación, tanto de fabricantes de seguridad, como de fabricantes cloud. En particular, hoy, con el tema que tenemos de securización de infraestructuras como servicio, trataremos muchas de ellas. Pero antes de ello, voy a introducir un poco a Víctor, sobre todo para dejarle el micrófono y que nos comente dentro de este área de infraestructura como servicio, dentro de la oferta que tenemos de Checkpoint, en qué productos o qué tecnologías nos podemos apoyar para estos temas. Sí, efectivamente. Bueno, pues antes de nada me gustaría diferenciar, antes de lanzaros un poco las diferentes verticales de portfolio en los que nos centramos a nivel de seguridad en cloud, dos grandes ramas, digamos, de securización en la cloud, no las únicas, pero sí que son importantes, lo que sería el plano de control y lo que sería el plano de datos, ¿vale? Digamos, una cosa es securizar todo lo que es la configuración y asegurarnos de que todo está como debería estar en nuestra cloud. Y otra cosa es securizar el tráfico y securizar los propios workloads una vez ya tenemos asegurado todo lo que es la configuración de nuestra propia cloud. Y las dos son bastante importantes. En ese caso... Gracias por esta diferenciación, Víctor. Esto es importante para saber dónde se enfoca la sesión de hoy. Hoy nos vamos a centrar más en el plano de datos, la protección de elementos de red, protección de datos. Y os recordamos que toda esa parte de postura de seguridad tendrá una sesión dedicada, si no me equivoco, va a ser la de la semana que viene.
Entonces, enfocándonos, te dejo de nuevo, Víctor, en este tema de segurización del plano de datos. Correcto. Pues si recordáis, para los que estuvieron en la sesión de introducción que tuvimos la semana pasada, diferenciamos dentro del portfolio de seguridad de Checkpoint 4 grandes verticales, entre las que estaba el Posture Management, Workload Protection, Threat Hunting, análisis de todos los logs y todo lo que está ocurriendo en la cloud a nivel nativo. Y en esta sesión nos vamos a enfocar en la vertical de seguridad de red. ¿Vale? Seguridad de red y cómo poder proteger el tráfico en esta infraestructura y cómo poder automatizarlo y de qué manera esto se pudiera automatizar, ¿vale? Para que se vaya de forma fluida. Vale, en ese caso entiendo que sí que nos comentarás algo de seguridad avanzada y gateways de nueva generación. Antes de profundizar, sí que sería interesante, y para eso contamos, aparte de con Víctor, en la parte más logística, tenemos a Diana Minami ayudándonos. Me gustaría pedirte, Diana, si puedes publicar una pequeña encuesta para entender de los que estáis participando, cuántos de vosotros tenéis ya experiencia previa con productos de Checkpoint, en particular con firewalls de nueva generación. Luego pondremos en contexto, pero sí que me interesa saber si tenéis algún tipo de experiencia anterior, si nunca habéis tenido que usar, venís del mundo más nativo, cloud, y nunca habéis precisado ni integrado soluciones de este tipo en vuestras propias infraestructuras. Vamos a dejar unos segundos para que podáis contestar, muy sencillo, ¿sí o no? Estupendo. Pues cerramos la encuesta. Estupendo. Muchas gracias. Vemos que más o menos tenemos un perfil variado. Vamos a seguir dando, pero veo, sobre todo para tu información, Víctor, que prácticamente la mitad de los asistentes que tenemos sí que han tenido ya experiencia con Next Gen Firewall, entonces interesará introducirlo para aquellos que no conozcan ni siquiera quizás el concepto. Muy bien. Vale, gracias. Lo que me interesa, porque esto es un tema muy espinoso, yo que trabajo directamente con los equipos más nativos y con los equipos de DevOps, cuando hablamos de seguridad de red, enseguida en entornos cloud aparece el tema de security groups. Muchas infraestructuras están exclusivamente protegidas a nivel de red con las herramientas nativas que supone el utilizar unas ACLs que están muy bien integradas, que son bastante versátiles, pero entiendo que en muchos casos, y no en todos, no son suficientes. Pero necesitaría que me ayudaras, esta es una de las preguntas que nos hacía antes de la sesión, para que puedas darme un poco de contexto sobre qué es lo que aporta una solución dedicada a seguridad o cómo complementa a esas soluciones más nativas de la infraestructura cloud. Muy bien. Es importante tener en cuenta lo que has comentado, los security groups, esas reglas de ACL, por llamarlo de una manera, nativas de los entornos de cloud, están bien y en ningún momento vamos a sustituirlos. Lo que vamos es añadir una seguridad sobre ellas. Y para eso tenemos que entender también qué tipo de seguridad hace cada uno, ¿vale? Dejadme que os haga un breve overview digamos, dónde entra la seguridad de red nativa y dónde entramos nosotros como seguridad de red en CloudGuard. Entonces, lo que podemos ver así un poco a grosso modo es unas reglas de acceso que son básicas, que son un firewall tradicional básico a nivel de origen-destino, puertos de TCP, UDP, ¿vale? Algún protocolo. Y sobre eso, digamos, hay muchas capacidades que podemos añadir de seguridad más avanzada. Desde un firewall más avanzado y VPN, que se solapa un poquito más con esa primera parte que me proporciona de forma nativa el cloud, hasta otro tipo de funcionalidades más interesantes, como por ejemplo poder hacer una política adaptativa al entorno en base a identidades, en base a las propias identidades de la propia cloud, ya no solamente a usuarios, sino a propios objetos de cloud. Eso luego lo vamos a comentar un poquito mejor. Una política más inteligente en cuanto a una política que puedan reconocer aplicaciones, reconocer qué tipo de tráfico es el que está fluyendo por ahí para determinar en base al tipo de tráfico que sea si se va a permitir o no, o si está habiendo algún tipo de ataque, como puede ser con un IPS. Algo que podamos hacer un poco más una protección de forma preventiva de ataques a tiempo real y también de detección en la cloud, tanto para tráfico norte-sur como este-oeste. Luego veremos un poquito a nivel de arquitectura. Y ¿Vale? todos estos temas, Víctor, que quizás para
los asistentes que tenemos que no están tan habituados a toda la tecnología y las tecnologías que se utilizan en seguridad, la duda que surge de uno de los asistentes es hasta qué punto es necesaria. ¿Realmente hay tanto nivel de ataque y de vulnerabilidad en un espacio cloud o en un espacio de Internet como para necesitar todo este tipo de tecnologías adicionales con respecto a unas ACLs que nos dan los security groups? Ujú. Sí, la realidad es que sí. Y ahí me he preparado una pequeña estadística que tenemos interna de uso de nuestra nube de inteligencia, que ahora os enseñaré. Y es, nosotros dividimos, no voy a entrar en mucho detalle, pero nosotros dividimos lo que es, digamos, los ataques y la evolución de la ciberseguridad en diferentes generaciones. Actualmente decimos que nos encontramos en la generación 6 en base a esta clasificación. Y si podéis ver, digamos, el firewall, lo que sería ese control de acceso básico, el propio nativo, hablamos de una seguridad de hace bastante tiempo, ¿no? Después de eso, fueron de la mano tanto los ataques como las protecciones de seguridad por de los ataques. Habría que ver cuál de ellas primero, ¿no? Y entre ellas nos encontramos con prevenciones como de IPS y otros análisis más inteligentes de comportamiento, ya cosas que no están basadas en firmas. ¿Vale? Sí, pero fíjate, Víctor, ahora que mencionas, por ejemplo, el tema de IPS, Uh-huh. esto es una vía que sí que parece que van cubriendo de manera nativa los distintos fabricantes. Google Cloud tiene su solución de IPS. AWS tiene su WAF, que se va alimentando también de firmas. Hace poco incluso ha publicado su Firewall Manager para entornos más complejos. Pero todo este tema de firmas realmente está tan obsoleto. ¿Manejáis algún tipo de estadística o de visibilidad de cuánto puede proteger una solución basada en firmas o cuánto de inteligencia adicional es necesario además de las firmas? Sí, lo cierto es que esta es la pequeña estadística que quería compartir, para que veáis lo que nos manejamos. Nosotros tenemos una nube de inteligencia que nutrimos y de la cual se alimentan todos nuestros gateways, ya sean virtuales o físicos, sino todo el resto de componentes del portfolio de Checkpoint, para proteger ante ataques. Entonces, en esta nube utilizamos muchos motores de ciberseguridad, entre ellos motores de inteligencia artificial, ¿vale? Que han ido evolucionando también en los últimos años, hasta utilizar un deep learning bastante más profundo. Lo que quería comentar es que el último cuatrimestre del año pasado, nuestras estadísticas indican que todos los ataques que hemos bloqueado, de todos los ataques que hemos bloqueado, el 85% se ha hecho basándose en indicadores que ofrecían nuestros motores de inteligencia artificial. Y solamente el 15% de los ataques que se han bloqueado se han hecho basadas en firmas estáticas. Esto incluye IPS, incluye WAF, incluye cualquier motor que se base en firmas. Para que os hagáis una idea, digamos, los atacantes van evolucionando acorde con estas generaciones, no solamente se quedan y ya, digamos, hacen uso de formas más avanzadas. Esto no quiere decir que un firewall no sirva, por supuesto, es un componente, un pilar importante, que un IPS no sea o un WAF sea un pilar importante, pero sí que es cierto que, y lo vemos en las estadísticas de uso, que que la mayoría de los ataques que bloqueamos ya se basan en algo más. Ok, gracias, Víctor. Un tema que quizás no está tan relacionado con temas tan avanzados de seguridad, pero que ya tratamos en la sesión de la semana pasada, es una preocupación muy común en clientes que o ya están consumiendo cloud o empiezan a consumirla, pero se encuentran con la problemática de visibilidad. Aquí, como Checkpoint siempre ha sido muy famoso en cuanto a su visibilidad de lo que está ocurriendo, de logs, de informes. Entiendo que estos gráficos, por ejemplo, que has empezado a enseñar, están totalmente adaptados y están soportados igualmente a una infraestructura cloud. Efectivamente, sí, esto para tanto los clientes que ya conocieran, que ya vinieran de entorno Checkpoint, como los clientes que no conocieran Checkpoint o que no tengan ningún otro componente. Esto, digamos, es nuestra gestión estándar y que se puede aplicar también a entornos de nube pública. Con esto lo que vamos a poder es ver a tiempo real todos los ataques, todo lo que está pasando, ataque o no, también flujos de tráfico, todo lo que está pasando en todos nuestros entornos, ¿vale? Y de forma unificada. Ahora tenemos que poder un vistazo general. De forma que no tenemos que saber lo que buscamos, sino que esto realmente nos dice qué es lo que tenemos que buscar. Vale. Un apunte que quiero hacer a nivel de logística, porque veo que ya hay algunas manos levantadas entre los asistentes.
sobre todo para optimizar, como tenemos el tiempo y vamos a intentar ceñirnos a los 30 minutos, más que abrir micrófonos, me gustaría invitaros a que utilicéis el panel de preguntas y respuestas. ¿Vale? Si tenéis alguna consulta sobre lo que vamos haciendo, por favor, dejad ahí las preguntas, las que podamos ir atendiendo sobre la marcha lo haremos, pero confío en que tengamos algún minuto al final para atender esas preguntas o incluso pasado el webinar. Pero por favor, esa es la parte más interesante de interacción. Me gustaría que no dejéis ninguna pregunta pendiente. Y volviendo a ti, Víctor, te voy a poner todavía más en apuros porque todo esto que nos estás contando está muy bien, pero la principal objeción que nos solemos encontrar nosotros trabajando con infraestructuras y con equipos más nativos es que todas estas bondades que nos cuentas de seguridad y sobre todo la necesidad que hay de esta seguridad se pega con la agilidad que muchos clientes están empezando a implementar con unos entornos que al aprovechar toda la parte nativa ya consiguen automatizar, consiguen hacer desarrollos muy ágiles y su principal miedo es que implementar cualquier cosa parecida a lo que nos has contado vaya a ser un bloqueo y vaya a ser un ralentizante de toda esa agilidad que ya han conseguido. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría que presentaras algún tipo de buenas prácticas de arquitectura que nos puedes contar. Sí, eso es un punto muy importante y que sí que es verdad que es algo que es lo que nos enfrentamos continuamente y lo tenemos bastante presente. Y es que la seguridad que queremos, la seguridad que consideramos necesaria añadir en el cloud no sea para nada un ralentizador ni sea un stopper. Uno de los motivos por los cuales se está llevando a cargas a la cloud es esa agilidad, ¿vale? Si añadimos una seguridad que impide, que anula esa agilidad, estamos anulando desde luego uno de los motivos naturales por el cual estamos haciendo uso de la cloud. Entonces, ahí lo que tenemos es, entre otras cosas, una arquitectura de referencia que podemos utilizar, que todos los clientes pueden utilizar. Esto que veis en este esquema es algo agnóstico, es algo de alto nivel, pero que puede aplicar prácticamente a la totalidad de todos los entornos con pequeñas variaciones que luego se pueden ir comentando cliente por cliente. Con esta, la idea es que de forma transparente, de forma casi nativa, haya una seguridad por defecto, por diseño en esta arquitectura y cualquier carga nueva, cualquier infraestructura, cualquier nueva entidad que se introduzca en la nube, va a estar ya securizada, tanto el tráfico de entrada, tanto el tráfico de salida, la comunicación dentro del data center, va a estar securizada por defecto con nuestro Security Gateways. Ok, pero todo esto que sobre papel estás contando y parece tan bonito y tan sencillo, sí que, como te imaginarás, tienen la exigencia de que esté disponible como algo súper automatizado, si puede ser desde el marketplace, que no tenga que ir un ingeniero de Checkpoint a configurar y instalar las máquinas. Si nos puedes contar un poco a nivel de oferta de los distintos marketplaces, yo creo que ayudará a ver un poco más la viabilidad de algo así. Correcto. Sí, esa, desde luego es parte esencial, ya no es necesario y es, como conoceréis, las infraestructuras que se puede desplegar en las diferentes clouds se puede hacer, digamos, de una forma más manual o se puede hacer de forma más automatizada. Evidentemente, la recomendación es que sea totalmente automatizado y es donde entramos con máquinas predefinidas en la cloud y no solamente con máquinas predefinidas, sino con plantillas ya predefinidas de diferentes tipos de despliegues. Por ejemplo, si queremos un despliegue de autoescalado, de forma que si queremos crecer en capacidad o decrecer en capacidad, tenemos diferentes plantillas en las grandes cloud que directamente configuran este entorno proporcionando únicamente los detalles específicos del entorno u otro tipo de despliegues también. Uno de los temas que hablábamos también en la sesión de la semana pasada son las buenas prácticas, una arquitectura que tenga ya unos fundamentos de seguridad desde el principio. Y me enseñabas cuando preparamos esta sesión ejemplos de Blueprint, en este caso de AWS, que además ha tenido algunas novedades y pues sin entrar en mucho detalle porque habrá gente que esté más habituada a Google o Azure, que también tiene sus correspondientes Blueprint, pero por coger el ejemplo de AWS, una breve descripción de este esquema. Sí, pues este esquema, que inicialmente no íbamos a incorporar, pero al final hemos decidido añadir porque creemos que es interesante, es solamente un caso de uso real de entre todas las variaciones de esta arquitectura de referencia que puede haber. Como veis, hay ya un poquito más de detalle y sería, digamos, un caso de uso de cómo podemos securizar
Veis aquí que hay diferentes componentes de autoescalado. Por ejemplo, hay un hub de norte, un hub sur con diferentes capacidades. En lugar de utilizar un clúster, utilizamos grupos de autoescalado que pueden crecer, como os decía antes, de forma automática. Hay otro componente que es como son clústeres distribuidos, que tenemos la capacidad de, por ejemplo, poder sincronizar conexiones entre diferentes instancias, máquinas virtuales de firewall, que estén en diferentes zonas de disponibilidad, sin que ello suponga que tengan que estar formando un clúster real, sino simplemente están sincronizando conexiones. Esto nos permite poder hacer un failover de una zona de disponibilidad a otra zona de disponibilidad sin ninguna pérdida de conexión de las que ya estuvieron, de sesiones de las que ya estuvieron establecidas. Y eso a su vez nos habilita a tener otros servicios montados detrás de eso. De hecho, una de las cosas que me gusta de este ejemplo que has metido es que sí que muestra las distintas opciones de despliegue de una barrera de seguridad de Next Generation. En particular, además, me va a servir para responder una de las preguntas que tenemos en el panel de preguntas y respuestas, ¿vale? Donde se está comentando el nivel de impacto que puede tener el poner una solución de este tipo, no tanto en la operación de un equipo DevOps, sino sobre todo en la producción. Si tienes un entorno, están preguntando, por ejemplo, de e-commerce, donde las latencias son muy sensibles, hasta qué punto el desplegar esto puede tener impacto en esa experiencia de usuario y en las cargas de las transacciones. Para eso, un esquema de este tipo sirve como referencia, pero precisamente es una referencia que hay que adaptar a cada una de las necesidades. Solo por poneros algún ejemplo, para determinadas conexiones os puede servir un clúster como el que veis a la derecha, donde tienes sincronizadas sesiones, pero un failover puede llevar incluso unos segundos, comparado con lo que es un clúster en un entorno físico tradicional. Sin embargo, cuando la latencia es algo crítico, ese entorno deberá ser protegido por un clúster tipo el que estáis viendo en la parte superior, donde se está aprovechando los balanceadores nativos de AWS y la capacidad de autoescalar. En ese caso, cuando hay picos de transacciones, en una solución de e-commerce, por ejemplo, la solución de seguridad va a escalar con los requisitos de clientes externos y además cualquier tipo de balanceo se va a manejar de manera activa por AWS o por Azure, exactamente igual que está haciendo con toda la solución en HA que tengas por debajo de la capa de seguridad, ¿vale? En cualquier caso, como ya habéis visto, dentro de estas adaptaciones, dentro de que haya plantillas, sí que es muy interesante que conozcáis también el siguiente paso. Cuando tenéis que hacer un nivel de adaptación superior, hay herramientas que os permiten construir todo esto prácticamente con cualquiera de las soluciones que estáis haciendo, igual que construís vuestras propias plantillas de Terraform, de Ansible, pero incluyendo todos los componentes de Checkpoint. Si puedes dar un pequeño repaso, Víctor, en Sí, las soluciones sí, disponibles. efectivamente. Ahí hemos visto, y bueno, disculpame que vuelva a la slide anterior, tenemos toda esta, digamos, todo este esquema, toda esta blueprint, este plano de VPCs, de gateways, de diferentes conexiones. El tema es cómo podemos automatizar todo esto, como comenta Javier, y lo que tenemos son, digamos, para algo más elaborado, plantillas ya preconstruidas para diferentes automatizadores, pues como un Terraform, en el que somos checkpoint provider oficiales, certificados por Terraform. Oficial, ¿no? El provider para Terraform es ya oficial, ¿no? No es comunitario. Efectivamente, no es algo comunitario, digamos, si es algo oficial, quiere decir que está certificado por Terraform. ¿Vale? Entonces, es algo que hemos proporcionado nosotros y hay diferentes tipos de despliegues ya planteados y definidos aquí, desde Terraform, Ansible, hasta repositorios un poquito más comunitarios en los que vamos añadiendo tanto en nuestra comunidad como en GitHub, por ejemplo, tenemos diferentes plantillas pues, para, por ejemplo, desplegar algo muy similar a todo el esquema que hemos visto antes, todo en infraestructura como código. O unidades más reutilizables, no tiene por qué ser un esquema tan completo, sino algo más reutilizable. Es un punto medio entre lo que sería la plantilla de despliegue básica que puede estar en el Marketplace hasta algo más avanzado. Por ejemplo, tenemos, en el caso de Amazon Web Services, CloudFormation Templates para poder desplegar pequeñas unidades dentro de esa arquitectura, simplemente de forma automatizada. Sí, todo esto sobre todo para automatizar ese proceso inicial de despliegue o incluso operar modificaciones en el despliegue. Pero una parte, por concluir o por completar esta parte de automatización que me interesa también que cubramos es cómo una vez que tienes una solución de seguridad desplegada,
cambios que puedan estar ocurriendo de manera tan dinámica como sea tu infraestructura cloud no afecten a que la política que ya has definido en esa solución de seguridad sea de nuevo el cuello de botella, porque haya que estar actualizando. Entonces, Claro. en ese sentido, si puedes mostrarnos una política donde se muestre esta integración, ¿verdad?, que hay a nivel de que sea el propio checkpoint el que descubra los cambios que empieza a ocurrir en distintas fases de la arquitectura y que además adapta la política sin necesidad de que un operador de seguridad, de manera manual, tenga que estar haciendo cambios, ¿verdad? Correcto, sí. Es decir, una preocupación, y de hecho es una pregunta que ha salido, es temas de latencia o temas de impacto en esa habilidad que estábamos viendo a nivel de cómo se puede automatizar la arquitectura, pero luego, una vez todo esto desplegado, toda esta base de reglas, cómo se toca, ¿no? Cómo se edita, cómo se modifica. Y ahí lo que tenemos es, como podéis ver aquí a la izquierda, unos objetos que son Cloud Controller, que nosotros concretamente llamamos Cloud Car Controller, que lo que hacemos es, sin modificar la base de reglas, sin ni siquiera de necesidad de orquestar nada, ya tenemos automatizado una adaptación de la base de reglas al entorno. Quiere decir que si tenemos algo, una definición primera hecha de esa base de reglas que aplica a nuestro entorno, sin necesidad de que nosotros hagamos ningún cambio, todas las nuevas entidades, todas las nuevas instancias, los nuevos objetos que se van añadiendo según nosotros lo tengamos definido, se van a incorporar automáticamente, se le va a aplicar automáticamente la seguridad según esa base de reglas. Okay. Pues llegados a este punto, sí que me gustaría lanzar otra consulta a los asistentes que tenemos. Encaminada, Diana, si puedes, por favor, lanzar la pregunta relacionada con la viabilidad o cómo veis el uso de soluciones de seguridad para vuestras infraestructuras cloud actuales o futuras, ¿vale? Las opciones es si efectivamente veis que esto es una necesidad y que además nunca vais a poder llegar a alcanzar este nivel de riesgo mínimo con las soluciones nativas, o quizás la segunda opción es si puede ser válida, pero a lo mejor no para todos los casos, o tenéis clarísimo que todo esto está muy bien, pero no para vosotros. Y podéis, por favor, contestar. Ok. Muchas gracias. Cerramos encuesta. Hemos visto muchos temas de automatización. Muchas gracias, Víctor, por todo lo que nos has ido comentando. Nos quedan todavía muchos temas adicionales relacionados con automatizar que ya se presentaron en la primera sesión. No os voy a dejar con las ganas. Todo esto va a ser parte de la próxima sesión, donde iremos cubriendo la parte más relacionada con la operación de un CICD, ¿vale? Solo para que os queden claros los puntos que hemos cubierto hoy, ¿vale? O con los que me gustaría que os quedaseis, es sobre todo la existencia y la necesidad de una seguridad avanzada, más allá de lo que de manera nativa nos da una plataforma cloud, pero con la importancia de que todas estas decisiones y toda esta implantación de seguridad avanzada ocurra en el momento de arquitectura, desde vuestros centros de excelencia cloud, desde vuestras definiciones iniciales, porque os van a ahorrar muchos dolores de cabeza y tenéis las herramientas, ¿vale? Hay opciones de integrar todo esto desde la parte de vuestras infraestructuras como código, con módulos de Terraform, con vuestro Ansible, con las herramientas que estéis haciendo vía API, ¿vale? Porque esa va a ser la clave de que incluso en un entorno de infraestructura como servicio tengáis todo automatizado independientemente de la seguridad y que la seguridad sea uno de los habilitadores para todo esto. Para ir cerrando esta sesión, solo recordaros las sesiones que tenemos para las próximas semanas. Nos queda cubrir, muy relacionado con esta parte de automatización, cómo podemos automatizar también la postura, el control de la postura de la seguridad. Dentro de un par de semanas también un tema muy interesante relacionado con containers. A nivel de avisos, también recordaros que tenemos dentro de un mes aproximadamente nuestro Immersion Day, una actividad de Amazon con la que estamos colaborando. El registro, si no me equivoco, ya está disponible en la web de DaVinci, que veis abajo a la derecha, ¿vale? Si vais a la sección de recursos, encontraréis una opción para registraros si os interesase, ¿vale? El Security Immersion Day básicamente es una formación para clientes que ya estáis consumiendo AWS o estáis consumiéndolo pero todavía no conozcáis en profundidad las herramientas disponibles para seguridad,
y queráis empezar a conocer antes de realizar un despliegue de manera más segura. A nivel de formación, también como recordatorios, algunos nos habéis preguntado, mostrado interés por las formaciones de Kubernetes. Recordad que somos formadores oficiales, independientemente de la plataforma cloud o entorno híbrido que estéis manejando, podemos ayudaros a formar vuestros equipos o darles una formación más avanzada con respecto a lo que ya tienen. Dejadme con esto que confirme que el panel de preguntas y respuestas está limpio, que veo que así es. Una última pregunta para los que podéis haber aguantado hasta el final. Diana, si puedes lanzar, por favor, la última encuesta, simplemente para que nos ayudéis a evaluar si el nivel de esta sesión, dentro de cómo hemos comprimido los temas que hemos considerado más interesantes, se adecúa a vuestras expectativas, a vuestras necesidades y que podamos ir adaptando para próximas sesiones. Pues con esto os agradezco mucho la atención en la sesión de hoy. Os invito a que nos veamos la semana que viene y mientras tanto seguimos en contacto. Cualquier duda o preguntas que queráis empezar a lanzarnos para la próxima temática estaremos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.